Increíble revelación. Tras confesar "no encuentro esposa", 3 mujeres apaches transformaron su vida. El reloj en la pared del laboratorio marcaba las 10 de la noche, cuando Alejandro, un joven de 30 años con profundas raíces hispanas, se permitió una pausa en su frenética rutina científica. Sus días estaban llenos de experimentos, análisis y publicaciones. Era un reconocido investigador en salud pública, pero en el fondo, la satisfacción profesional no llenaba el vacío que sentía en su interior. La mirada de decepción de su madre lo perseguía. Cada cena familiar terminaba con las mismas preguntas. ¿Cuándo vas a encontrar una esposa, mijo? Y cada vez era como si un puñal le atravesara el pecho. Esa noche, tras una cena que había empezado con risas y terminó en un silencio pesado, finalmente se encontró atrapado por la presión. Con voz temblorosa confesó: "No encuentro esposa". Las palabras resonaron en el aire como un eco doloroso, y en su mente se desataron pensamientos caóticos. La voz de su madre, tan fuerte y esperanzadora a lo largo de su vida, ahora retumbaba en su cabeza como un mantra que solo reforzaba su angustia. Se sentía como un fracaso, atado a las expectativas de una familia que deseaba verlo casado, formando una familia. Pero, ¿cómo podía encontrar amor en medio de su soledad? Mientras regresaba a su escritorio, rodeado de libros y frascos de muestras, la angustia comenzó a transformarse en determinación. Sabía que debía hacer algo. La búsqueda de pareja se había convertido en un campo minado de miedo y inseguridad, y quizás era hora de buscar algo más. Con un renovado sentido de propósito, decidió explorar su identidad y su conexión con su herencia cultural. Sin darse cuenta, el viaje hacia el exterior pronto se convertiría en uno hacia el interior. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Alejandro decidió visitar una comunidad cercana donde vivían apaches. Quería aprender sobre sus tradiciones, su forma de vida. Al llegar, se encontró con 3 mujeres extraordinarias. La primera era una abuela sabia, llena de historias y luz. Su voz, suave pero firme, lo envolvió. El amor no siempre se encuentra donde uno espera, joven. A veces, se encuentra en la comunidad y en la familia que construimos alrededor de nosotros, dijo. Sus palabras calaron hondo en el corazón de Alejandro, haciéndolo cuestionar el significado de la familia que siempre había imaginado. Luego conoció a una artista que pintaba con la pasión de una llama viva. Ella le enseñó la belleza de la creación y cómo la expresión personal podía ser liberadora. Sé valiente, muestra tu verdadero ser, le dijo mientras le mostraba sus colores brillantes. Alejandro sintió por primera vez una chispa de esperanza, una posibilidad de ser auténtico en su búsqueda. Finalmente se encontró con una mujer emprendedora, cuyo espíritu indomable lo inspiró. Compartió su historia, llena de luchas y triunfos. El amor requiere responsabilidad y una búsqueda constante. No tengas miedo de ser quien eres, enfatizó en un tono casi insistente. Alejandro comenzó a entender que su necesidad de una esposa no era simplemente un vacío a llenar, sino una búsqueda de conexión, tanto con otros como consigo mismo. Sin embargo, en medio de estas revelaciones, un nuevo conflicto emergió. Una llamada inesperada sorprendió a Alejandro. Una noticia que pondría en jaque todo su recorrido hasta ahora. Su madre había descubierto algo sorprendente sobre su propia familia. Algo que podría reconfigurar no solo su historia, sino también lo que él creía sobre el amor y el compromiso. El peso del legado familiar caía sobre sus hombros,
empujándolo hacia la incertidumbre. Alejandro se encontró en una encrucijada, aturdido por la carga emocional que lo amenazaba. ¿Se atrevería a redefinir su vida o se dejaría llevar por la sombra de las expectativas familiares? La tensión crecía y su corazón latía descontrolado mientras la pregunta lo consumía. El sonido del teléfono rompió el silencio sepulcral del laboratorio, resonando como un eco del pasado que Alejandro no podía ignorar. Al otro lado de la línea, la voz de su madre temblaba con una mezcla de emoción y confusión. Había encontrado antiguos registros familiares que destapaban secretos ocultos, revelando una herencia que Alejandro nunca había imaginado que existía. La inquietud se filtró en su mente mientras escuchaba atentamente. Su madre hablaba de un lado de la familia que había permanecido en las sombras, de un compromiso fraccionado que nunca se había consumado. La revelación lo paralizó. De repente, su búsqueda de significado y conexión adquiría una nueva dimensión. La historia de su familia se entrelazaba con la suya, y las expectativas que había sentido durante años se volvían más complejas. Alejandro se cuestionó si este nuevo conocimiento cambiaría su percepción sobre el amor y el matrimonio. Durante años había intentado cumplir con un ideal preconcebido, pero ahora ya no estaba seguro de cuál debería ser su camino. En las semanas siguientes, Alejandro se sumergió en su investigación. Visitó archivos, entrevistó a viejas figuras familiares que aún conservarían recuerdos fragmentados de un legado cultural. A medida que destapaba piezas de su historia, hizo conexiones que provocaron un torrente de emociones. La búsqueda de una esposa había sido una estrategia para llenar un vacío, pero ahora se daba cuenta de que el verdadero objetivo era redescubrir su identidad. Apoyándose en los relatos de sus antepasados, especialmente de aquellos que habían mantenido la dignidad y el amor, a pesar de las adversidades, comenzó a vislumbrar una nueva luz en sus objetivos. Un día, mientras trabajaba con un anciano del pueblo, supo que su historia podría ayudar a otros. El anciano, a quien había conocido por sus relatos, se había atrevido a compartir la forma en que la vida lo había llevado por senderos inesperados, y cómo cada elección, aunque dolorosa, había sido parte de su viaje al amor. Toma el control de tu propia narrativa, le aconsejó. Inspirado por estas interacciones, Alejandro se lanzó a un proyecto personal: escribir un ensayo sobre su experiencia, combinando sus raíces hispanas con su nueva comprensión de la cultura apache. A través de palabras, buscaba la sanidad. Con cada frase, cada página, ponía de manifiesto no solo su lucha interna, sino también el poder de la conexión humana que había estado ignorando, por buscar algo tan limitado como una pareja. En su progreso, también se dio cuenta de que había descuidado sus propias aspiraciones y talentos, atrapado en la rueda de expectativas externas. Reflexionó sobre todas las veces que había dejado pasar oportunidades por cumplir con un guión que nunca escribió. La escritura se convirtió en su refugio, un espacio donde podía explorar su interior sin juicios. Comenzó a visualizar un futuro donde pudiera construir su vida basado en lo que realmente quería, sin las ataduras de las demandas familiares. Sin embargo, a medida que su voz se fortalecía y su escritura empezaba a tomar forma, una inquietud persistente lo acechaba. ¿Qué pasaría si, al lidiar con su propio crecimiento, no cumpliera con las expectativas de su madre? ¿Y si todo esto significaba renunciar a la idea de lo que le habían inculcado sobre el amor? La tensión en su interior crecía, y su determinación se convirtió en un doble filo. La llegada de una invitación a un encuentro familiar en el que tendría que confrontar sus elecciones lo dejó en un estado de ansiedad. De repente, la barrera que había construido entre su desarrollo personal y el deseo de aceptación familiar parecía desaparecer. La pregunta lo acuciaba: ¿sería capaz de mostrar su verdadero yo en un escenario donde las expectativas todavía dictaban el juego? Alejandro se sintió acorralado entre su búsqueda de autenticidad y el temor a decepcionar. En medio de sus luchas, una revelación final lo invadió, dejando la pregunta suspendida en el aire.
¿Sería este encuentro el momento decisivo que lo llevaría a reconocer su verdadero camino? ¿O se convertiría en una batalla que lo sumergiría nuevamente en la confusión? La semana previa al encuentro familiar se volvió un torbellino de emociones. Alejandro recorría su mente una y otra vez las palabras del anciano. Toma el control de tu propia narrativa. ¿Se atrevía realmente a hacerlo? El peso de sus decisiones anteriores, un cúmulo de responsabilidades y expectativas ajenas, lo mantenía atado a un camino predefinido que nunca había elegido. Sentía que, aunque su escritura había generado un despertar interno, la lucha por la aceptación de su familia se avecinaba como un desafío aún mayor. En medio de este conflicto, decidió asistir a un círculo de diálogo, donde se abordaban cuestiones relacionadas con la identidad cultural y las expectativas familiares. Allí, conoció a 3 mujeres de la comunidad apache que, a través de sus experiencias, reflejaban caminos de transformación personal similares. Sus historias de lucha y superación resonaron en Alejandro. Ellas habían enfrentado prejuicios y limitaciones impuestas por su entorno, pero habían encontrado sus propias voces y se habían levantado con fuerza. La primera, Mía, habló sobre cómo había superado la presión de alinearse con las expectativas de matrimonio tradicionales para perseguir una carrera en el arte. La historia de su abuela, quien había tenido que renunciar a sus propios sueños, la inspiró a no repetir la misma historia. Las elecciones que hacemos son un reflejo de nuestra valía, aseguró. Esa afirmación caló hondo en Alejandro. Había vivido tenso, buscando encajar en un molde que no era el suyo. La segunda mujer, Elena, compartía su viaje sanador a través de la escritura y la narración oral. Al igual que Alejandro, había utilizado las palabras como un método para desmantelar su propia confusión y encontrar claridad. Escribir es liberador. Es un acto de rebelión contra el silencio que a menudo nos imponen. Dijo, lo que hizo que él sintiera que su propia escritura podía ser un camino hacia la autenticidad. La tercera, Talía, había enfrentado un camino doloroso de pérdida y reconstrucción. Su relato sobre el duelo y cómo había transformado su dolor personal en un motor de cambio comunitario, le ofreció a Alejandro una perspectiva nueva sobre lo que realmente significaba el amor y el compromiso. Comprendió que el amor no siempre se limitaba a encontrar pareja, sino que podía manifestarse de muchas formas, incluso hacia uno mismo y el arte. A medida que conversaba con ellas, un fuego interno se encendía. En su compañía, Alejandro sintió que podía liberarse de las sombras del pasado y rediseñar su propia historia. Sin embargo, también sabía que el encuentro familiar se avecinaba y que debía enfrentar la confrontación de su identidad entre 2 mundos, el que había conocido y el que deseaba construir. Las 3 mujeres le dieron su apoyo incondicional y lo invitaron a compartir su perspectiva en el grupo. Un acto que para él representaba un salto de fe. Se sintió al mismo tiempo emocionado y ansioso, y la combinación de emociones lo dejó reflexionando sobre la inminente reunión familiar. ¿Cómo reaccionarían al ver una versión de él que se distanciaba de las expectativas tradicionales? ¿Lo aceptarían o lo rechazarían? Una noche, mientras escribía, una frase emergió en su mente. El valor de ser uno mismo. En ese instante, comprendió que debía abrazar su verdad, sin importar la presión externa. La escritura se había convertido en su brújula. Sin embargo, sabía que el verdadero desafío vendría cuando enfrentara a su familia. El día del encuentro familiar llegó, y con él un sentido de anticipación. Al mirar su reflejo en el espejo antes de salir, se dio cuenta de que estaba en un punto de no retorno. Había decidido ser fiel a sí mismo, a su nuevo entendimiento del amor y a su camino. Pero al cruzar la puerta y tomar el camino hacia el encuentro, una inquietante pregunta permanecía en su mente. ¿Sería este el momento que transformara su vida, o el inicio de una lucha aún mayor por validar su ser auténtico en el mundo que lo rodeaba? Al cruzar la puerta, la luz del sol lo envolvió,
y Alejandro respiró profundamente, sintiendo que cada inhalación era un símbolo de su decisión de ser auténtico. A medida que avanzaba hacia la casa familiar, el murmullo de conversaciones y risas se hacía más fuerte, contrastando con su propio torbellino interno. Anhelaba ser recibido con abrazos y amor, pero la incertidumbre metía el dedo en la llaga de sus temores. Había tomado la decisión correcta. Al entrar, la sala se inundó de miradas. Su madre, la primera en notar su llegada, sonrió con una mezcla de amor y preocupación. Alejandro sintió el peso de sus expectativas todavía latente en el ambiente. Sabía que muchas de las conversaciones que seguirían estarían teñidas de dudas sobre su futuro y su elección de alejarse de un camino más tradicional. «Te ve mejor, hijo», comenzó su padre, un comentario que, aunque positivo, lo hizo recordar las constantes comparaciones con sus hermanos, quienes habían seguido sendas más convencionales. A Alejandro le costaba no pensar en las palabras que había ensayado para este encuentro. «Estoy bien, realmente. Estoy aprendiendo a ser yo mismo». Las palabras salieron más como una afirmación que como un simple comentario. Las primeras horas pasaron entre anécdotas y comentarios mundanos. Sin embargo, a medida que el día avanzaba, los temas comenzaron a desviarse hacia el futuro. Su tía Clara, siempre la más incisiva, preguntó directamente: «¿Cuándo traerás a alguien a casa? Sería bueno que te enfoques en encontrar una esposa». Cada palabra parecía un eco de su propia inseguridad. En lugar de permanecer en la inercia, había decidido que esta sería la oportunidad para hablar sobre sus deseos y aspiraciones. Con el corazón latiendo con fuerza, vio una apertura. «En realidad no estoy buscando a nadie en este momento». La fragilidad de su voz contrastó con la firmeza de su declaración. Todos se miraron. Lo que había comenzado como una pequeña charla se transformó en un silencio denso. Su madre frunció un poco el ceño, como si intentara digerir la noticia. «No estoy en un lugar donde el matrimonio sea mi prioridad. He estado trabajando en mí mismo y en lo que realmente quiero». El impacto de su confesión fue inmediato. Vio cómo cada rostro se llenó de preguntas y preocupación. Pero, en lugar de ceder ante el temor de sus reacciones, Alejandro sintió que una chispa de valentía comenzaba a encenderse dentro de él. No estaba solo. Había labrado conexiones y aprendido de mujeres que también habían decidido desafiar las normas. Como Mía, Elena y Thalía, sabía que su viaje personal era igual de válido y necesario. Fue su prima quien rompió el helado silencio. «Dudo que encaje en las ideas de los demás, pero admiro que estés explorando quién eres. Siempre es un paso valiente». Esa validación le trajo aliento, y aunque el diálogo no fue sencillo, Alejandro sintió un cambio en el aire. Con cada revelación sobre su proceso, la tensión comenzaba a disiparse. Con palabras cada vez más decididas, empezó a compartir sus experiencias en el círculo de diálogo, y cómo había utilizado su escritura para navegar entre sus mundos. En un momento, se dio cuenta de que los rostros de su familia mostraban un interés que no había anticipado. Era como si, al abrirse, les hubiera dado el permiso para explorar sus propias inseguridades. Para su sorpresa, esas aperturas generaron un flujo de confesiones, y sus familiares comenzaron a compartir sus propios miedos y aspiraciones. Sin embargo, la noche concluyó con ese mismo miedo latente. ¿Estaría su familia preparada para aceptar a un Alejandro que, en lugar de seguir las expectativas, decidía vivir su verdad? La tensión de la aceptación seguía allí, aún latente. Y, en ese momento, Alejandro supo que la batalla por su identidad apenas comenzaba. En su interior, formuló una pregunta que lo desvelaba. ¿Podría ser que fueran ellos quienes, en su propia lucha, abrieran un camino hacia una nueva comprensión familiar? Mientras se retiraba a su habitación, se dio cuenta de que su lucha interna no solo era una batalla personal, sino una redefinición del concepto de familia, con la promesa de que esa conversación no era un final, sino un inicio. Se sintió más preparado que nunca. Sin embargo, la mañana siguiente traería consigo una revelación inesperada,
que podría cambiarlo todo una vez más. El sol de la mañana filtraba sus rayos a través de la ventana. Pero Alejandro ya estaba despierto, pensando en lo que significaba su decisión. Las palabras de su prima aún resonaban en su mente. Admiro que estés explorando quién eres. Era un eco de aliento que podía usar como un impulso. La posibilidad de una vida auténtica estaba allí, frente a él, pero era un camino incierto que despertaba temores latentes. Decidió que debía hacer más que solo soñar. Necesitaba actuar. Con determinación, se sentó frente a su escritorio y tomó un cuaderno que había usado para plasmar sus pensamientos y reflexiones. Comenzó a escribir sobre lo que realmente deseaba de la vida, lejos de las expectativas familiares. Cada palabra que trazaba era como un ladrillo que asentaba los cimientos de su nueva identidad. No obstante, una idea retumbaba en su cabeza. ¿Cómo podría continuar este trabajo personal si su propia familia se resistía a comprender su elección? Con este dilema en el fondo de su mente, Alejandro sintió que debía tomar una acción concreta. Ni siquiera estaba seguro de qué significaría, pero sabía que era el momento de expresar sus aspiraciones y tal vez de dejar en claro su verdadero propósito. La oportunidad se presentó más pronto de lo que pensaba. En la primera reunión de la mañana, su madre se sentó a su lado en la mesa del desayuno, mientras el resto de la familia continuaba con sus conversaciones ligeras sobre trabajos y planes. Vio en el rostro de su madre la mezcla de amor y preocupación que lo había acompañado la noche anterior. Sabía que era el momento adecuado para profundizar en lo que había comenzado el día anterior. «Mamá, creo que tengo que contarte más sobre lo que he estado viviendo», comenzó. Las miradas curiosas de sus hermanos no tardaron en concentrarse en ellos. «He asistido a algunas sesiones con un grupo de mujeres emprendedoras. Ellas me han inspirado a perseguir mis propias metas». La reacción inicial fue sutil, un silencio que se acomodó al peso de la revelación. Su madre frunció el ceño, pero su hermano mayor, Carlos, no pudo contenerse. «¿Y quiénes son esas mujeres? ¿Por qué son tan especiales?». La interrogante, más que un desafío, parecía una oportunidad para defender su posición. «Son 3 mujeres excepcionales, cada una con historias y luchas propias, y todas han encontrado maneras de levantarse y perseguir sus sueños», explicó Alejandro, sintiendo el ardor de su voz. «Me han enseñado que lo importante es seguir nuestra propia verdad, no la que otros quieren que vivamos». Cada palabra suya resonaba con candidez y audacia, y también se vio reflejado en las expresiones de su familia. Una mezcla de curiosidad y duda, pero también de intriga. Estaba abriendo un camino hacia un futuro donde podría ser él mismo, rodeado de aquellos que más amasaba. Sin embargo, la conversación pronto se desvió hacia otros temas, cargados de sus propias expectativas y preocupaciones. Alejandro sintió que debía profundizar porque no se trataba solo de su futuro. Se estaba cuestionando la resiliencia de su familia ante su búsqueda de autenticidad. Finalmente, cuando todos dispersaron sus opiniones, su madre lo miró a los ojos, y Alejandro vio en ella un destello de comprensión, aunque tenue. «Quiero que seas feliz, hijo, pero a veces me pregunto si las decisiones que tomas no son un poco extremas», dijo su madre con un tono que susurraba más preguntas de las que respondía. Alejandro se sintió frustrado. No bastaba con querer su felicidad, quería ser entendido. Sabía que esto era solo el inicio de una serie de conversaciones complejas. La revelación sobre su vida, centrada en adultos que eran, a su vez, un reflejo de sus luchas internas, estaba apenas comenzando. Al concluir el desayuno, Alejandro se dio cuenta de que la chispa de su transformación no solo dependía de su valentía, sino de lo dispuesto que estaba su entorno a aceptar lo nuevo. Mientras se alejaba, un pensamiento lo inquietaba. ¿Sería posible que este proceso de aceptación comenzara desde sus propios miedos en lugar de abrirse solo a sus verdades? Antes de salir, recibió un mensaje en su teléfono. Era de Mía.
Su corazón saltó, sintiendo que algo resonante estaba por suceder. Podríamos tener una conversación importante sobre una oportunidad nueva que puede cambiar nuestra vida, decía el mensaje, y la emoción lo invadió. Alejandro sintió cómo el futuro podía cambiar en un susurro, y la idea de otra revelación le llenó de inquietud y anticipación. Alejandro sintió que un cosquilleo excitante le recorría la espalda al leer el mensaje de Mía. La promesa de una oportunidad nueva podía ser el empujón que necesitaba para salir de la cómoda, pero angustiante rutina que había estado viviendo. Era como si el universo le lanzara señales, instándole a tomar el control de su destino. En su camino hacia la cafetería donde se verían, su mente se dividía entre la incertidumbre y la anticipación. ¿Qué había estado planeando Mía? ¿Cómo encajaría en su viaje personal esta nueva propuesta? Necesitaba encontrar claridad, pero los pensamientos se agolpaban en su cabeza. Cada paso que daba parecía un eco en un laberinto de emociones y expectativas. Cuando llegó, vio a Mía sentada en una mesa junto a la ventana. Su sonrisa radiante iluminaba el ambiente, y un destello de energía emanaba de ella que inmediatamente relajó a Alejandro. Tomándose un instante para respirar, se acercó con la determinación de poner toda su atención en la conversación que estaba por desarrollarse. Mía, gracias por invitarme. Tu mensaje era intrigante. Comenzó, sintiéndose por un breve momento como si sus temores se desvanecieran. Mía sonrió y asintió. Alejandro, he estado pensando en nosotros y en cómo podríamos combinar nuestras fuerzas. Este grupo que has mencionado, las emprendedoras, me ha inspirado a hacer algo grande. Creo que tenemos la oportunidad de crear un proyecto juntos que podría resonar con muchas personas. La respuesta fue instantánea. El corazón de Alejandro palpitó con fuerza al pensar en las posibilidades. ¿Qué tipo de proyecto?, le preguntó, la curiosidad mezclándose con una ansia cada vez mayor. Quiero que desarrollemos una plataforma para ayudar a otros a perseguir sus sueños, similar a lo que te han transmitido esas mujeres. Un espacio donde la gente pueda compartir sus historias de superación y encontrar apoyo. Sé que tienes el talento para conectar, Alejandro, y yo puedo aportar en la parte de marketing y gestión. Para él, la idea era como un videojuego que de repente cobraba vida. Las posibilidades se abrían ante él, pero también sintió que la presión aumentaba. El miedo a no estar a la altura se instalaba en su mente. ¿Realmente podría contribuir de la manera que Mía imaginaba? Mía, me encanta la idea, pero... Alejandro vaciló, sopesando sus palabras. Siento que estoy en medio de una transformación. No tengo claras todas mis habilidades o si realmente aportaría algo significativo a este proyecto. Eso es lo que me fascina de ti. Estás en un proceso de descubrimiento, y eso te da una perspectiva auténtica, respondió Mía, y Alejandro sintió que sus palabras lo empujaban hacia una posible revelación acerca de sí mismo. Pero surge una pregunta urgente en su mente. Sus inseguridades lo llevarían a una paralización o a un impulso. Los pensamientos se agolpaban. Por un lado, el deseo ardiente de demostrar su valía, pero por otro, el miedo latente a fracasar. La conversación giraba en torno a su futura colaboración, pero en el fondo, Alejandro sabía que se trataba de un reto interno. Mientras reflexionaba, notó que el tiempo empezaba a deslizársele entre los dedos. ¿Qué hacer ahora?, se preguntó a sí mismo. Te doy una semana para que pienses en ello, dijo Mía, interrumpiendo sus turbulentos pensamientos. Si decides que sí, podemos reunirnos nuevamente, pero si no, necesito saberlo también. No quiero forzar nada. El desafío que se le presentaba era claro. La próxima semana sería crucial. ¿Conduciría su miedo a bloquear su proyección o permitiría que su deseo de crecimiento lo guiara hacia el éxito? Mientras regresaba a casa, Alejandro sintió una mezcla de ansiedad y emoción. Una nueva puerta se había entreabierto. La oportunidad de forjar su camino en un proyecto que no solo lo involucraba a él,
sino a su amiga y compañera de lucha. Aún así, la revelación lo dejó con una inquietante certeza. La transformación que había comenzado iba más allá de su identidad personal. Involucraba colaborar, compartir y quizás redefinir lo que significaba para él la verdadera autenticidad. Al llegar a casa, un nuevo mensaje apareció en su teléfono. Era de su madre. ¿Podríamos hablar más sobre tus aspiraciones? Quiero entender. Un escalofrío lo recorrió. La conversación que había esquivado ahora se volvía inevitable. Alejandro sabía que enfrentarse a su familia y enfrentar sus propios miedos no era solo un paso más, era el momento de verdad que podría definir el curso de su vida. ¿Estaría listo para darlo? Alejandro se sentó en el borde de su cama, su mente dando vueltas en una espiral de incertidumbres. Había muchas cosas que temía, no solo el rechazo de Mía, sino también la reacción de su madre. Desde que había comenzado a explorar sus aspiraciones, sentía como si estuviera caminando sobre un hilo delgado, tratando de equilibrar su entorno familiar y sus nuevas ambiciones. La idea de compartir sus sueños con su madre era aterradora, pero inevitable. La fría pantalla de su teléfono parecía un espejo de sus inseguridades. Las palabras de su madre le resonaron en la mente. Quería entender. Pero, si su deseo de entender se convertía en una condena de sus propios anhelos, por el contrario, sabía que desahogarse podría ser un primer paso hacia una liberación, que a menudo se había negado a sí mismo. Al final, decidió que no podía dejar que el miedo dictara su camino. Así que, tomando una respiración profunda, escribió un mensaje a su madre. Sí, hablemos. ¿Cuándo puedes venir? Con el pulso acelerado, apretó enviar. Y la acción se sintió como un primer triunfo en su camino hacia un nuevo futuro. Días pasaron mientras Alejandro reflexionaba sobre el proyecto con Mía. Se dio cuenta de que no quería simplemente ser un participante pasivo, quería contribuir de manera significativa. Sin embargo, sabía que para poder hacerlo, debía enfrentar sus dudas internas. Así que decidió empezar un pequeño diario, su proyecto personal de autoexploración y crecimiento. Cada día, dedicaba unos minutos a escribir sobre sus pensamientos, sus sueños e incluso sus temores. En esas páginas descubrió un patrón. Cada vez que se sentía más inseguro, también había un resquicio de luz que emergía. Había momentos en que rescataba anécdotas de su infancia, cuando soñaba con ser un líder, un creador de impacto. Esos recuerdos se convirtieron en combustible, y Alejandro comenzó a creer que sus inseguridades no eran más que el eco de sus propios sueños frustrados. La oportunidad de hablar con su madre se acercaba, y un nuevo reto surgía en su mente. Necesitaba ser claro sobre sus anhelos, sobre lo que sentía. Regresó a su diario antes de la conversación, escribiendo sobre su deseo de impactar a los demás, sobre cómo veía el proyecto con Mía como una plataforma no solo de éxito, sino de autoexpresión. Aquí, en ese espacio seguro, se convirtió en narrador de su propia historia, despojándose de las dudas que habían cobrado tanto protagonismo en su vida. El día de la conversación con su madre llegó. Se sentaron en la mesa del comedor, el aroma del café recién hecho envolviendo el ambiente. Con el corazón latiendo con fuerza, Alejandro tomó la iniciativa. Comenzó a hablar de sus aspiraciones, de su deseo de no conformarse más, de lo que el proyecto con Mía significaba para él. No sé hacia dónde me lleva, pero creo que es un camino que necesito explorar, confesó, sintiendo que cada palabra lo liberaba un poco más de las cadenas del autorrepliegue. Su madre, con una sonrisa comprendida, lo escuchaba atentamente. Después de un momento de silencio, asintió. Siempre quise que encontraras tu camino, hijo. Estoy aquí para apoyarte, incluso si no entiendo completamente en qué te embarcas. Las palabras de su madre eran como un bálsamo en medio de su conflicto interno. Alejandro sintió que cada fragmento de duda que había acumulado comenzaba a desvanecerse. Era como si la validación que tanto había buscado en el exterior
finalmente estuviera llegando desde dentro. Esa noche, Alejandro se sentó a escribir de nuevo en su diario. Había empezado a crear un mapa de su futuro, una serie de pasos que quería seguir. En medio de las reflexiones, surgió una idea. No solo un proyecto para ayudar a otros, sino un espacio que también fuera un refugio para él mismo en su proceso de descubrimiento. La manera en que formuló la idea lo llevó a un nuevo plano de realización. No estaba solo en su viaje. Mientras pensaba en lo que quería compartir en la próxima conversación con Mia, una frase quedó grabada en su mente. La auténtica transformación comienza cuando nos permitimos ser vulnerables. Al recordar todos los cambios que había comenzado a implementar, una determinación ardiente le llenó. Sabía que su próximo encuentro con Mia sería decisivo, no solo ante ella, sino ante sí mismo. Cuando se despertó al día siguiente, un mensaje inesperado iluminó su pantalla. Era de Mia, sugiriendo que se reunieran antes de lo planeado. La urgencia en sus palabras se sintió como un llamado. ¿Podría ser esta la oportunidad de expresar todo lo que había descubierto sobre sí mismo? ¿Estaría preparado para dar el siguiente paso en su viaje personal y profesional? Un escalofrío de emoción lo recorrió. Era el momento de enfrentar la realidad de su transformación. Con un nerviosismo palpable, respondió afirmativamente, sintiendo que el destino lo impulsaba hacia adelante. Alejandro llegó a la cafetería antes de lo programado, su mente un torbellino de pensamientos. La anticipación lo llevó a revisar su reflejo en un cristal cercano. La luz del sol iluminaba su cara, pero esa luz no era suficiente para deshacerse de las sombras que todavía lo atormentaban. Era una oportunidad, una segunda oportunidad para mostrar no solo a Mia, sino a sí mismo, quién era realmente. Al entrar, el aroma del café y el murmullo suave de conversaciones llenaban el aire. Su mirada recorrió el lugar hasta que se detuvo en una mesa donde Mia ya lo esperaba. La forma en que ella lo miraba, con una mezcla de curiosidad y una pizca de nerviosismo, le hizo sentir la presión de estar a la altura de las expectativas. No tardó en tomar asiento frente a ella, notando cómo sus manos temblaban ligeramente al colocar el cuaderno en la mesa. Era su caja de herramientas, el sitio donde había destilado sus sueños y reflexiones. Mia, he estado pensando mucho en nuestro proyecto y en mí, comenzó, buscando las palabras que tanto había ensayado en su mente. Ella lo interrumpió sutilmente, prestando atención a los detalles en sus ojos. ¿Cuáles son esos pensamientos que me traes hoy, Alejandro? Él respiró hondo, recordando todo lo que había escrito la noche anterior, deseando que sus nervios no traicionaran su sinceridad. Quiero que sepas que no solo estoy aquí por la idea del proyecto. Quiero que esto sea una expresión de lo que realmente soy y de lo que busco. Estoy listo para dejar atrás mis inseguridades. Las palabras fluían mientras Alejandro compartía sus reflexiones sobre su pasado, sus inseguridades, y cómo cada palabra escrita en el diario había facilitado su autoconocimiento. La conexión entre ellos parecía crecer. Con cada frase, su voz se tornaba más firme, y la convicción reemplazaba la vacilación. Mia lo escuchaba atentamente, con un brillo en los ojos que irradiaba apoyo y curiosidad. «Es poderoso lo que has compartido», dijo luego. «No es fácil ser tan honesto contigo mismo. ¿Y ahora, cuál es el siguiente paso?» Eso lo tomó desprevenido. Había estado tan sumido en su autoexploración que no había considerado la proyección hacia el futuro. Alejandro se quedó pensando un momento, dándose cuenta de que ese era precisamente el punto en el que su verdadera transformación comenzaba. Quiero que trabajemos juntos para crear un espacio, un lugar donde otros puedan expresarse libremente, donde se sientan seguros al compartir sus sueños y miedos. Algo que también me ayude a mí. Los ojos de Mia se iluminaron. Parecía captar la esencia de la nueva idea. Eso es radical, Alejandro. Abrir un espacio de autodescubrimiento y transformación. Pero, ¿estás listo para lidiar con las críticas y los miedos que eso traerá? Ahí fue cuando la pregunta caló profundo,
resonando en el interior de Alejandro. Se dio cuenta de que había llegado a un cruce de caminos. Si se lanzaba a este proyecto, tenía que estar dispuesto a enfrentar no solo el juicio de los demás, sino también el propio juicio interior que había llevado cargas por tanto tiempo. No lo sé, respondió finalmente, pero nunca lo sabré si no lo intento. Ambos se quedaron en silencio, en medio del bullicio de la cafetería. Había algo más en el aire, una tensión palpable entre avanzar o retroceder. Alejandro sentía casi físicamente cómo su futuro se dibujaba ante él, un lienzo en blanco dispuesto a ser pintado por sus decisiones. Entonces hagámoslo, dijo Mia, rompiendo el silencio con su energía contagiosa. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos construir una red de apoyo. ¿Te gustaría que yo ayudara a reclutar a personas que tienen experiencias propias que compartir? La mención de red de apoyo despertó un eco en su interior. Era una invitación a abrirse aún más, a dejar que otros formaran parte de su viaje, algo que lo llenaba al mismo tiempo de entusiasmo y miedo. ¿Estaría preparado para ser vulnerable ante más personas? Aún así, sintió que era tiempo de salir de su zona de confort. Mientras discutían planes y posibles colaboradores, Alejandro sintió cómo la determinación en su pecho se intensificaba. Las imágenes de un futuro donde su proyecto podría florecer lo llenaban de energía. Pero entre la emoción y la esperanza, una pregunta continuaba acechando su mente. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para hacer de este sueño una realidad? Sin poder contenerse, se atrevió a preguntar, ¿y si a nadie le importa lo que estoy tratando de hacer? La respuesta de Mia, llena de confianza y aliento, fue la que menos esperaba y más necesitaba. No puedes controlar cómo reaccionarán los demás, pero lo que importa es que tú creas en ello, y yo estoy aquí para apoyarte. La conversación se tornó más intensa, con nuevas ideas fluyendo entre ellos. Sin embargo, una sensación inquietante se instaló en el fondo de su mente. ¿Podría ser que existiesen personas que hablarían en contra de su valentía? La posibilidad se volvía un obstáculo más a considerar en su mente. Mientras se despidieron, Alejandro sintió que cada paso dado hacia adelante era también un paso hacia el enfrentamiento de sus propios temores. El camino por delante era incierto, pero por primera vez desde que inició su viaje de autodescubrimiento, la incertidumbre no lo llenaba de terror, sino de oportunidades. Como si la vida estuviera ajustando el enfoque, regresó a casa con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Era tiempo de encarar lo que realmente lo asustaba. Y con esto, un nuevo reto se presentaba. ¿Cómo lidiaría con aquellos que no estaban dispuestos a aceptar su transformación? Alejandro despertó al día siguiente con una sensación diferente. La mezcla de determinación y vulnerabilidad que había sentido la noche anterior se había vuelto una llamarada en su interior. Era un fuego que necesitaba alimentar, y la idea de su proyecto lo consumía. Con el rostro bañado en la luz de la mañana, comprendió que debía establecer un plan. Las dudas llenaban su mente, pero las reflexiones tras la conversación con Mia se habían transformado en motivación. Decidió que daría un paso audaz, y que debía comenzar por definir con claridad lo que quería encontrar en ese espacio de autodescubrimiento. Estaba dispuesto a esbozar una vez más su visión, ahora con un enfoque claro y audaz. En el salón de su casa, rodeado de notas y materiales de investigación, Alejandro se sumergió en la tarea de estructurar su proyecto. Cada oración que fluía de su pluma lo acercaba más a un futuro tangible, aunque la ansiedad y el miedo al juicio persistían como sombras en la esquina de su mente. Se preguntaba nuevamente si, al abrirse al público, podría encontrar críticas que socavaran su confianza. Pero comprendió algo. El temor nunca desaparecería por completo, así que debía hacer su paz con él. Mientras escribía, el concepto de la red de apoyo tomó forma. Realizar un llamado a la intimidad genuina no solo en el espacio que crearían, sino también en sus vidas personales,
se convirtió en una necesidad. Necesitaba reclutar personas que estuvieran dispuestas a explorar sus propias vulnerabilidades. Un grupo diverso, un microcosmos de experiencias, donde todos participarían. Aún así, una voz en su interior lo advertía sobre la posibilidad de fracasos. ¿Dónde encontraría individuos dispuestos a compartir tanto? Mia había expresado un deseo genuino de ayudar, y eso le daba fuerzas. Llamó a un par de amigos, aquellos en quienes más confiaba y que, a su juicio, podrían ofrecer una mirada única al proyecto. A medida que se preparaba para las llamadas, notó cómo su corazón latía con una mezcla de emoción y temor. Solo tenemos que ser sinceros y auténticos, se repitió. Era la regla que había decidido seguir. Primero, llamó a su amigo Pedro, un cineasta sensible que siempre platicaba sobre sus luchas creativas. Le expuso la idea, y, para su sorpresa, recibió una respuesta entusiasta. «Me encanta, Alejandro. He estado buscando un espacio así desde hace tiempo». Esta afirmación lo impulsó. Luego, contactó a Carla, su antigua compañera de universidad, quien había explorado el coaching emocional. Su disposición para participar fue inmediata. «Esto puede ser un refugio para muchos. Quiero ser parte de esto». Con cada afirmación, Alejandro se sentía más vivo. Y el proyecto comenzaba a tomar forma, pero no podía evitar que la preocupación se instalara nuevamente. ¿Qué pasará si el lugar no atrae a nadie? En medio de sus preparativos recibió un mensaje de Mia. «Adelante con los contactos. Hacemos esto juntos, pero recuerda, nuestro primer evento podría no ser un éxito rotundo, y eso está bien. Lo importante es el proceso y las conexiones que se establezcan». Sus palabras alivianaron algo del peso que sentía. Comenzó a visualizar su lugar como un entorno seguro, independientemente de la respuesta que obtuvieran. Sin embargo, una preocupante revelación se empezó a gestar en su mente. ¿Qué haría si las conversaciones no fluían? ¿Si las personas no se abrían ni compartían sus intereses y vulnerabilidades? Tal vez había subestimado la dificultad de ser vulnerable. La pregunta lo acechaba. El día pasó entre preparativos e incertidumbre, sumergido en una espiral de autoliderazgo, con la mano en el pecho, sintiendo la necesidad imperiosa de lanzarse al abismo de su anhelo. Una nueva idea surgió y dejó una huella clara en su mente. Tal vez su propia voz debía ser la primera en romper el hielo. Si el proyecto iba a funcionar, él debía ser quien liderara la conversación, mostrando su verdadero yo, su vulnerabilidad y su autenticidad. Decidido, miró su agenda mientras se hacía una pregunta crucial. Si esto es un viaje hacia la transformación, estoy listo para ser el primero en abrirme y abordar mis propios temores. Mientras exploraba estas capas de autoconocimiento, una impresión profunda quedó registrada en su corazón. Ante la posibilidad de un nuevo desastre, su voz interior gritaba: «¡Hazlo! ¡No te detengas!». Lanzarse de lleno a ser vulnerable ante un público sería el último reto que enfrentaría. Una confrontación no solo externa, sino, al mismo tiempo, interna. Aquella vulnerabilidad podría ser el primer hilo que tejiera su red de apoyo. Con la decisión tomada y el corazón latiendo con decisión, se preparó para dar el siguiente paso. Pero, a medida que se acercaba a ese momento, otra sombra surgió en su mente. ¿Y si la exposición llevaba a identificar a alguien que fuese un detractor, dispuesto a burlarse de sus aspiraciones? La posibilidad era aterradora, pero en su corazón, una voz le decía que el crecimiento se producía precisamente allí, en la tensión entre la valentía y el miedo. Mientras la noche caía, la inminente revelación de su vulnerabilidad se cernía sobre él, una conclusión que podría ser reveladora o devastadora. Estaba realmente preparado. El día del evento finalmente llegó. Alejandro se encontraba en un espacio sencillo, pero lleno de luz, rodeado de rostros desconocidos que se convertían lentamente en potenciales aliados en su viaje compartido. La decoración era simple: asientos dispuestos en un círculo,
un ambiente acogedor que permitía la vulnerabilidad, algo que había visualizado con ansias en las semanas previas. Sin embargo, a medida que los minutos pasaban, el nerviosismo se instalaba en su pecho. Alejandro miraba a la audiencia, jóvenes y mayores, algunos con expresiones de curiosidad y otros con evidentes dudas. ¿Estarán listos para abrirse?, pensaba. Estaría preparado para la oportunidad de ser el primero en dar un paso hacia adelante y liderar una conversación que podría cambiar vidas, incluida la suya. Se dio cuenta de que este evento no era solo una oportunidad para ofrecer un espacio. Era una declaración de intenciones, un nuevo capítulo en su vida. Mientras el reloj marcaba la hora, comenzó a hablar, y con cada palabra sintió cómo las piezas del rompecabezas de su identidad iban encajando. Bienvenidos todos. Estoy aquí porque tengo un sueño, un deseo de crear un espacio donde podamos ser auténticos, donde podamos compartir no solo nuestras historias de éxito, sino también nuestras dudas, nuestros miedos y nuestras vulnerabilidades. Sus palabras resonaban con un fervor que no había sentido antes. Con cada frase, la voz de su inseguridad se fue desvaneciendo, reemplazada por una certeza interna. Este era su momento. Habló de su viaje personal, de las influencias de las mujeres apaches en su vida, de cómo había llegado a la conclusión de que el amor y la aceptación comenzaban desde uno mismo. Se detuvo un momento y sintió la energía en la sala. Había un susurro de conexión flotando en el aire. Se dio cuenta de que su valentía estaba sentando un precedente. Este espacio no era solo suyo. Ahora pertenecía a todos ellos. A medida que continuaba relatando sus experiencias, notó varios rostros asintiendo, identificándose con sus luchas. Él no era el único que había sentido el peso de las expectativas ajenas. Muchos compartían su historia, aunque tal vez no lo supieran aún. Después de su intervención, invitó a los presentes a compartir. Con un poco de reticencia, empezaron a contar sus experiencias, y lo que había comenzado como un ejercicio nervioso se transformó en un flujo de poderosas narraciones de vidas entrelazadas. Historias de perseverancia, de dolor, de descubrimiento. Al final, aquello que comenzó como miedo, se convirtió en un espacio de sanación compartida. Alejandro sintió que estaba accediendo a un nivel de conexión que nunca había imaginado. La vulnerabilidad había creado puentes donde antes solo existían muros. Había tomado el valor de ser el primero en abrirse, y con ello, había permitido que otros hicieran lo mismo. La tensión en su pecho se esfumó, dando paso a una profunda satisfacción. Al cerrar el evento, todos compartieron risas y abrazos, sintiéndose más cerca que al iniciar. Unos minutos después, mientras recogía algunas sillas, se acercó a él Mía, con una sonrisa que iluminaba su rostro. No puedo creer lo increíble que fue esto, Alejandro. Lograste algo maravilloso hoy. Una mezcla de orgullo y alegría llenó a Alejandro. No solo había liderado un espacio de conexión, sino que también había superado sus propios miedos. Gracias a ti, por apoyarme en este camino, respondió, sintiéndose más fuerte, más auténtico. Comprendió que tanto su palabra como la de los demás eran parte esencial de la narrativa que había comenzado a escribir. Semanas después comenzó a ver un cambio no solo en sí mismo, sino en su entorno familiar. Su madre, visiblemente emocionada tras haber asistido al evento, le envió un mensaje. Te vi brillar, hijo. Lamento no haberte entendido antes. Quiero aprender más de ti. La validación que siempre había buscado se materializaba bajo la forma de aceptación y amor. Finalmente, Alejandro se sentó a escribir en su diario. Con cada palabra pulsaba su evolución personal, un vistazo a cómo había pasado de necesitar la aprobación de los demás a tener la valentía de crear su propio camino. Su tarea no solo era hallar un sentido de pertenencia, sino elevar su voz y permitir que otros escucharan la de ellos. Al cerrar el cuaderno, una sensación de paz lo envolvió. Había alcanzado un nuevo nivel de este viaje,
no solo en búsqueda de una esposa, sino en la creación de la vida que verdaderamente quería vivir. Una vida llena de autenticidad, valentía y amor por sí mismo y por los demás. Alejandro había encontrado su camino, y en ese proceso, también su verdadero yo. Ahora, el llamado es hacia ustedes, amigos. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas vean estas transformaciones. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión, porque los verdaderos fans de historias de superación personal saben la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. No esperen ni un segundo más para compartir.